Mi nombre es Julián y soy un coleccionista. No colecciono sellos ni monedas. Colecciono despedidas. Cada noche, cuando la ciudad exhala su último aliento de actividad y los oficinistas huyen a sus vidas, yo entro. Soy el limpiador nocturno del edificio Prisma, un rascacielos de 30 pisos que de día es una colmena y de noche, mi museo personal. No conozco a las personas cuyos espacios habito, no sé cómo suenan sus risas ni el color exacto de sus ojos, pero conozco sus almas a través de los rastros que dejan atrás. Conozco al abogado del piso 12 por las fotos de sus hijas que siempre están ligeramente torcidas y que yo enderezo con cuidado. Conozco a la contadora del 21 por las migas de galletas de avena que deja en su teclado y la lista de la compra que a veces olvida, llena de productos para una sola persona. Son mis fantasmas, mis vecinos silenciosos. Yo soy su confesor mudo. Limpio sus tazas de café, vacío sus papeleras llenas de sueños rotos y borradores de correos pasivo-agresivos. Me siento conectado a ellos de una forma extraña y unilateral. Pero mi verdadera obsesión, la pieza central de mi colección, estaba en el piso 14. Era una diseñadora gráfica. Nunca supe su nombre, pero la llamaba Elena. Su escritorio era un campo de batalla creativo. Al principio estaba lleno de vida, bocetos de paisajes marinos, frases motivacionales pegadas en post-its de colores. La creatividad es inteligencia divirtiéndose, y una pequeña planta suculenta que siempre parecía saludable. Yo le hablaba a esa planta mientras la regaba. Le decía que su dueña era una artista. Pero, con el tiempo, el campo de batalla se convirtió en una trinchera. Los bocetos de paisajes marinos fueron reemplazados por logos corporativos, cada vez más toscos y repetitivos. Los post-its de colores se volvieron amarillos y las frases cambiaron. Respira, decía uno. Solo un día más, decía otro. La planta empezó a marchitarse y no importaba cuánta agua le pusiera. Yo sentía su agotamiento a través del cristal de la noche. Veía cómo aumentaba el número de vasos de café de cartón. Notaba la tensión en las hojas de papel arrugadas con furia. Una noche encontré un boceto, diferente a los demás. Era un faro solitario en medio de una tormenta furiosa, sus olas hechas de trazos violentos de lápiz. El faro no emitía luz, estaba oscuro, esperando el golpe final. Esa noche, por primera vez, sentí miedo por ella. Miedo por un fantasma que nunca había conocido. Mi rutina cambió. El piso 14 ya no era una parada más, era el epicentro de mi noche. Me encontraba conteniendo la respiración al acercarme a su cubículo, temiendo lo que encontraría. La sentía cada vez más cerca del borde. Los post-its desaparecieron por completo, dejando solo el vacío pegajoso de su ausencia. La planta murió. Me dolió tanto que la saqué de la maceta y la guardé en mi bolsillo. Una noche de martes, la encontré. La despedida definitiva. No había vasos de café ni papeles arrugados. El escritorio estaba impecable, despojado de toda personalidad. Solo quedaban 3 cosas en el centro: su tarjeta de identificación de empleado, las llaves de la oficina y una simple hoja de papel doblada. Mi reglamento es claro: no tocar pertenencias personales. Pero mis manos no obedecieron a mi cerebro. El corazón me latía en los oídos, un tambor sordo en el silencio del rascacielos. Desdoblé la nota. No era una carta de renuncia. Eran solo 2 palabras, escritas con una caligrafía temblorosa y derrotada. Lo siento. ¿A quién? ¿Por qué? Sentí el peso de todas las noches de observación silenciosa cayendo sobre mí. Yo había sido testigo de su lento naufragio y no había hecho nada. Era un coleccionista, un espectador cobarde. El faro oscuro en su dibujo era ella, y la tormenta había llegado. Entré en pánico. Quería correr, llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿Y qué diría? La mujer del piso 14, la que no conozco, ha dejado una nota y creo que está en peligro. Me tomarían por loco. Me despedirían. Miré su escritorio vacío, un lienzo en blanco donde antes había un universo. Y entonces, una idea, tan pequeña y tan aterradora, se apoderó de mí. No podía hablar con ella, pero podía responder a su último mensaje. Podía dejarle un rastro, una señal de que alguien había visto su faro en la oscuridad.
Tomé un post-it amarillo nuevo de un cubículo vecino. Mis manos, normalmente firmes al manejar la pulidora, temblaban. Saqué el pequeño lápiz que siempre llevo en el bolsillo. ¿Qué podía dibujar? ¿Qué podía decir sin palabras? Recordé sus primeros bocetos, los que hacía antes de que la tormenta llegara. Las playas, el mar, la calma. Y recordé el faro. Así que dibujé uno, un faro pequeño y simple, en el centro del post-it. Pero a diferencia del suyo, el mío tenía luz. Dibujé pequeñas líneas radiantes saliendo de la linterna. Una estrella de esperanza en un pequeño cuadrado de papel. No firmé, no escribí nada. Era solo un faro anónimo en una noche oscura. Lo pegué justo donde ella había dejado su nota. Luego, limpié el resto del piso con un cuidado casi robótico y me fui, sintiéndome como un criminal y un salvador al mismo tiempo. Esa noche no dormí. Me imaginé 1000 escenarios. Que la seguridad lo encontraría y lo tiraría. Que a ella no le importaría. O peor, que nunca volvería para verlo. El día siguiente, volví a mi turno con un nudo en el estómago. El edificio se sentía diferente, pesado. Subí en el elevador, evitando mi propio reflejo. Caminé por los pasillos silenciosos hasta el piso 14. Me acerqué a su cubículo, preparándome para la decepción de un escritorio completamente vacío. Pero no lo estaba. La tarjeta de identificación y las llaves habían desaparecido, pero en el centro del escritorio pulcro había un único post-it amarillo, el mío. Y justo debajo de mi faro había un nuevo dibujo, hecho con un bolígrafo de tinta azul. Era un pequeño barco de papel, navegando con calma hacia la luz de mi faro. Y debajo del barco, 3 palabras: gracias quien quiera que seas. Me quedé ahí, en medio del silencio de la noche, y lloré. No eran tierras de tristeza, eran de alivio, de conexión. Nunca supe su nombre real, nunca volví a ver un rastro de ella en ese escritorio. Pero a veces, cuando la ciudad duerme y me siento más solo, saco de mi cartera esa pequeña planta seca y ese post-it que me llevé esa noche. Y recuerdo que en un rascacielos lleno de fantasmas, 2 almas se tocaron por un instante, unidos por un faro de papel y un barco de tinta. Y a veces eso es más que suficiente.